Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una hoja de cálculo tal con la que tenemos aquí, con la que podamos hacer una interpolación lineal de cualquier serie o conjunto de datos que tengamos en nuestro libro Excel. Actualmente en Excel no existe una función que nos permita interpolar valores, hay funciones que nos permiten hacer predicciones a partir de regresiones lineales, pero no que para cualquier serie nos permita obtener un valor interpolado entre sus dos casillas. Es decir, no tenemos una función que nos permita para decir entre el 60 y el 80 cuál es el valor que corresponde al 70. Como veis es algo que tenemos aquí. Tenemos el valor de 130 y está predicho perfectamente en la interpolación lineal entre estos dos puntos. Si nos vamos pues a 60, como he dicho antes, veremos que predecimos el valor correspondiente a 60, que es 27, y lo veis que lo tenemos aquí, de 60 a 27. Si nos vamos a 80, cogeremos el valor 36, mientras que si nos vamos a 70, obtendremos el valor intermedio, que es entre 26 y 36, 0,315, que es el valor que tenemos aquí. Y vemos que predecimos perfectamente los valores. Bien, esta función pues lo que hace es simplemente interpolar los valores entre una posición y la otra. Aquí puedes ver que esta función funciona perfectamente, tanto pongamos un valor bajo como 12, tanto como si nos vamos a un valor grande como puede ser 120. O sea, funciona en el rango de toda la serie de datos. Pues si os estáis interesados en ver cómo se puede crear una función como esta en Excel, pues la vamos a explicar durante este vídeo. Ahora que sabemos lo que queremos hacer, pues simplemente podemos ponernos manos a la obra para conseguirlo. Nuestra idea es básicamente conseguir una hoja de cálculo que nos permita obtener la interpolación lineal dentro de una serie de datos. Para ello partimos de una hoja de cálculo en la que únicamente vamos a tener de momento los datos, es decir, vamos a tener una serie de datos con unos valores de X y sus valores correspondientes pues para Y. Es decir, que tenemos en la columna A los valores de X y la columna B los valores de Y. Aquí ahora mismo tenemos los valores de Y. De tal manera que sabemos que empezando en X igual a 0, tenemos un valor de 0,21, 0,20. En X igual a 20 tenemos un valor de 0,21. En 40 tenemos 0,23 y vemos que va creciendo hasta que llegamos a 160, donde tenemos un valor de 1. Lo primero que podemos apreciar es que la relación entre X e Y no es lineal. A medida que avanza X, Y avanza mucho más rápido. Es decir, tenemos un crecimiento en la serie. Esto es algo que podemos ver fácilmente simplemente representando gráficamente estos datos. Es decir, seleccionamos los datos, nos vamos al menú Insertar, seleccionamos un gráfico de dispersión y seleccionamos este que quizás sea el más útil pues, para nuestro objetivo. Ahora simplemente borramos el título porque no lo vamos a usar en este caso y movemos a la derecha esta figura. Bien, entonces aquí tenemos la relación. Claramente la relación entre X e Y no es lineal, sino que a medida que aumenta el valor de Y, a medida que aumenta el valor de X, Y aumenta más rápido. Entonces tenemos aquí que al principio aumenta muy lentamente y al final aumenta muy rápidamente la relación entre X e Y. Bien, y nuestro problema, como ya hemos dicho, es conseguir una función que para un valor de X dado, digamos aquí, pues por ejemplo 70, podamos obtener el valor de y de x tal que corresponda a este. En este caso, si nos venimos a los datos, veremos que es un valor entre 27 y 36, puede ser 31, 32, podemos calcular nosotros aproximadamente qué será ese valor, pero la idea es tener una función que nos lo calcule, es decir, que nos dé el valor que une entre 60 y 70, digamos que este valor de aquí. Lo primero que podemos hacer siempre es intentar ir a las funciones de Excel a ver si hay alguna función que nos sirva pues para este objetivo. En este caso, quizás lo más parecido al objetivo sería usar la función pronóstico. Una función que lo que hace es, según la documentación, pronosticar el valor de una serie de datos. Aunque tal como calcula el pronóstico no es lo que queremos, sino que lo que va a hacer es una regresión lineal y hacer la predicción. Lo podemos comprobar de todos modos, ir a nuestro Excel, cargar la función pronóstico, simplemente llamarla pronóstico, y esta función vemos que tiene tres parámetros.
El primero es el valor de i que queremos pronosticar. Es decir, seleccionamos la celda E1. Posteriormente, como segundo parámetro, tenemos los valores de i conocidos. Los seleccionamos también aquí. Y como tercer parámetro tenemos los valores de x conocidos. Bien, pues una vez que ejecutamos esto, vemos que el valor que nos da la predicción es de 0,41. Y es bastante más grande de lo que esperábamos, porque 0,41 no es un valor que está entre 27 y 36, sino que estaría entre 80 y 100. Es decir, sería un valor que nos saldría por encima. Esto lo podemos ver simplemente agregando una serie que represente este dato. Y para eso lo único que vamos a hacer es buscar un punto que empiece, digamos, en x dado 0, luego representamos el valor x e y predicho y finalmente vamos a un punto en el que tenemos el y el valor de x es 0. Entonces representamos esta recta y la podemos ver fácilmente. Esto lo podemos hacer pues de una manera sencilla, simplemente poniendo en x igual al valor que tengamos aquí, un valor de 0. En el mismo valor de x, pues simplemente tenemos aquí la predicción. Y finalmente tenemos la predicción, pero para un x igual a 0. Bien, una vez que tenemos este valor, simplemente nos venimos a la curva y decimos, pues simplemente agregar una serie. O sea, seleccionar datos, agregamos una serie en la que los valores de x serían estos y los valores de y serían estos. Bien, simplemente la agregamos y nos venimos aquí y vemos que claramente esta curva no hace la predicción. Podemos ver que pasaría pues en 120 y vemos que la predicción es mejor, se acerca mejor a la predicción dada, pero si nos bajamos a valores cercanos a 0, pues también tendríamos predicciones bastante malas. En este caso estaríamos por debajo del valor. Y esto es porque lo que está haciendo realmente este modelo esta fórmula, es calcular una regresión lineal de los datos y usar eso para obtener digamos el valor, no hacer la interpolación. Esto lo podemos ver pues simplemente agregando una línea de tendencia y vemos que en este caso los valores justamente reproducen los valores de la línea de tendencia. Podemos ver que 120 pues clava su valor y en el caso de antes pues por ejemplo un 80 que sería quizás el caso más alejado, vemos que tenemos aquí pues el valor se corresponde con la serie. Ahora simplemente podemos borrar esta línea de tendencia y comprobamos que la función que hemos usado no es la correcta. Por lo cual lo que podemos hacer es simplemente irnos a importar hacer una función que será la interpolación entre dos puntos. Para eso necesitamos dos informaciones. La primera es saber aquella celda que corresponde, digamos, que celda corresponde con el valor anterior a 80, es decir, si vamos a 70, sería qué celda corresponde esta y tendríamos que saber qué celda corresponde esta para tener la fórmula. Entonces simplemente tendríamos aquí que calcular nuestro I1 o X1, nuestro I1 que sería el valor correspondiente, X2 e I2, entonces aplicamos la fórmula pues que estáis viendo aquí ahora mismo en la pantalla superpuesta. Esa fórmula que estáis viendo es la que podríamos calcular pues directamente el valor de, digamos, los datos. Pues simplemente veríamos que para ocultar y obtener x1, lo que tenemos que hacer es irnos a la función y buscar, digamos, este valor. Esto lo podemos hacer con la función coincidir. La función coincidir nos va a decir para un índice, digamos que tenemos aquí, el valor buscado sería 70. Para ese índice, la matriz en la que buscamos sería esta. Ya el tercer parámetro no es necesario, pero es el típico de búsqueda y nos diría que sería la cuarta posición. Es decir, viniendo por aquí sería la primera, segunda, tercera y cuarta. El valor anterior sería directamente el 60. Para obtener el siguiente simplemente le sumamos 1, es decir, para obtener x2 haríamos exactamente lo mismo, que sería llamar a coincidir.
de 70, buscaríamos en esta serie, pero como queremos el inmediatamente siguiente, obtendríamos como x2 el 5, que es el 80. Bien, en este punto tenemos la posición, pero lo que queremos realmente es el valor. Pues bien, una vez que tenemos esta información, no hay más que usar la función índice para obtener el valor. Simplemente sería el índice, nos venimos aquí, escribimos índice, muy bien, y como primer valor tenemos la matriz y como segundo valor el número de fila. Entonces simplemente tendríamos que cargar x, como segundo valor ya lo tenemos aquí, cerramos la función y ya tenemos 60. Podemos repetir esto exactamente pues para el otro valor, índice, donde tenemos que buscar, igual que antes, el valor de x y como valor de y, pues simplemente el valor que hemos obtenido aquí. Bien, ya tenemos 80. En el caso de y es exactamente igual. Podríamos coger el valor que tenemos antes, es decir, esta fórmula, y el único cambio que hay es que ahora mismo en vez de buscar en la columna A, deberíamos buscar en la columna B. Es decir, vemos aquí que estamos usando las dos porque usamos primero para buscar la posición y como segundo para obtener el valor. Y ya tenemos el valor de 0,27. Una vez que tenemos hecho, pues hacemos exactamente lo mismo. Podemos venirnos aquí y simplemente es sumarle un 1 al índice, igual que hemos hecho antes. En este punto podemos recapitular lo que hemos hecho hasta ahora, que es simplemente buscar los parámetros para la fórmula que tenemos en pantalla. Esa fórmula lo único que nos dice es que tenemos que buscar un x1, que sería el valor inmediatamente anterior al punto donde queremos buscar, es decir, para 70, 60, y eso lo hemos hecho con la función coincidir, es decir, hemos buscado el valor que es inmediatamente inferior a 70 en esta serie y obtener su posición. Luego lo que hemos hecho es, mediante la función índice, hemos obtenido el valor de x y para ahí hemos hecho exactamente lo mismo, pero buscando en la columna correspondiente, que es la de y. Posteriormente lo hemos hecho para x2 e y2, que es el valor inmediatamente siguiente al valor que buscamos. En este caso será 80 y la única diferencia es que al valor de coincidir le hemos sumado un 1. Lo mismo que tenemos aquí, pero esto en este caso para el eje Y. Pues ahora simplemente tenemos que aplicar la fórmula y esto lo podemos calcular pues de una manera sencilla, que sería calcular nuestra predicción. Bien, una vez que tenemos esto, pues la predicción no es más que calcular el valor de y que partimos, es decir, de y1, y este valor le tenemos que sumar la diferencia entre el primer valor y, digamos, el x1, es decir, hay que diferenciarlo, cuánto tenemos que restar, es decir, cuánto ha aumentado, lo multiplicamos por cuánto es la diferencia entre los i's, es decir, este e menos este i2 menos este i1, y lo dividimos pues por la diferencia entre la posición de x final, que sería entre cuánto se reparte el incremento, y el x1, y aquí ya tenemos pues una predicción que es 3,15. Si asignamos este valor de 3,15 aquí, veremos que sigue perfectamente la curva, es decir, hemos hecho la interpolación. Si ponemos 60, nos cogería el valor de 0,27, y si cogemos 80, nos dará el valor correspondiente. Y esto funcionará pues en cualquier punto de la curva. Si nos damos a 120, nos clavaremos en el punto. Si vamos a 130, estaremos en el punto también dado. Y eso es lo mismo que si nos vamos a 10. También estamos siguiendo perfectamente la posición de la curva. Quizás el único problema que tiene esta interpolación es cuando nos salimos del rango. Pues por ejemplo, imaginaos que ponemos un 200, pues en este caso la curva se nos ha ido del rango porque no nos puede obtener ni el x2 ni el y2, con lo cual tendríamos que corregirla. Entonces nos ponemos a un valor
más adecuado para nosotros, digamos un 80, o para ver que realmente hacemos una interpolación correcta, un valor intermedio, un 90, y ya aquí pues lo único que tenemos que hacer es, si queremos evitar este problema, pues corregirlo. Pues una manera de corregir esto es simplemente poner un condicional que si el valor de x es menor que el primer valor, asignemos el i original. Por ejemplo, y ahora mismo nos queda la siguiente condición, que es si el valor de x es, digamos, mayor que el máximo, asignaremos el máximo, y en caso contrario, pues nos quedamos con el valor de la predicción. Y así, una vez corregido que nos faltaba un paréntesis, ya vemos que estamos obteniendo 42 correctamente el valor de la predicción, solo que si nos vamos a 200 no tenemos, por lo menos a la hora de predecir, un valor erróneo, aunque sí vemos que no estamos prediciendo correctamente los valores. Volvamos a un valor de 130 pues para ver un punto intermedio y veremos cómo la predicción es en todo momento correcto. Pues con esto ya podemos ahora mismo generar nuestra, ya tenemos, más que ya tenemos nuestra hoja de cálculo, y realmente esta la podéis, si queréis descargar, os dejaré el enlace a la hoja de cálculo, la podéis descargar, pero sí que podéis trabajar con ella perfectamente. Sí, gracias por vuestra atención, y si os ha gustado el contenido os podéis suscribir al canal, o también podéis suscribiros al boletín de noticias de Analytics Lex y visitar nuestro blog. Muchas gracias a todos.